año 2011 se publicó un estudio en una revista científica muy prestigiosa que mostraba que la microbiota influía en la cognición y en el comportamiento. Este estudio, que estaba realizado con ratas, un estudio animal, mostraba que cuando unas ratas disfrutaban de una microbiota que era saludable, pues tenían factores de crecimiento neuronal, procesos de aprendizaje, regulación de su conducta, que era pues sana, normal, saludable. Sin embargo, cuando a estos animales se les interfería y se les alteraba su microbiota, se producían alteraciones en el aprendizaje. Por ejemplo, se ponían a los animales en un entorno donde tenían que aprender a buscar su propia comida y estos animales no sabían reconocer el camino, tenían comportamientos sociales, es decir, el comportamiento entre ellos bastante alterados. Entonces se llevó a la conclusión, a empezar a preguntarse en el mundo de la neurociencia si realmente la microbiota, el intestino, tenía algo que ver con nuestra conducta, o sea, con procesos pues tan elevados, ¿no?, como podía ser la atención, la memoria, la regulación de nuestra conducta, pero sobre todo empezó a dar pistas de uno de los grandes descubrimientos, y era que la microbiota tenía mucho que decir en nuestro comportamiento social. A partir de ahí es donde se empezó a replantear si la microbiota tenía un papel en el sistema nervioso que no solo fuese pues, bioquímico, es decir, que no solo fuese que influyera en la regulación de los neurotransmisores o que favoreciese pues, los procesos por los cuales pues, se desarrolla la actividad neuronal, sino se empezó a replantear si realmente la microbiota influía directamente en la respuesta de nuestro cerebro, es decir, que nuestro cerebro haga una cosa frente a otras, que se activen más unas zonas frente a otras en comportamientos pues eso, muy elevados, como es por ejemplo el aprendizaje, la atención y el percibir al otro. Entonces, a partir de ahí pues, se empezó a estudiar lo que es la interacción entre el intestino y el cerebro, no solo desde el punto de vista de la bioquímica, no solo considerando la microbiota intestinal, sino considerando cómo la actividad que genera nuestro intestino y nuestro estómago, la actividad eléctrica que generan constantemente, estaba relacionada con la actividad electromagnética que produce nuestro cerebro. Los experimentos que se empezaron a llevar a cabo pues consistían en medir en las personas, medir la actividad eléctrica, medir qué pasaba con la actividad neuronal del cerebro de las personas cuando estaban realizando tareas y medir simultáneamente la actividad eléctrica del estómago y del intestino. Lo que se vio fue un resultado que al principio pues, fue muy llamativo y he de decir que fue muy debatido, hubo mucha resistencia a aceptarlo. ¿Por qué? Porque lo que se demostraba en estos estudios era que la interacción entre el intestino y el cerebro iba más desde el intestino hacia el cerebro que del cerebro hacia el intestino. Lo que demostraron estos investigadores, en concreto esto fue un grupo de la Universidad de París, liderado por la profesora Catherine Talon-Baudry, que demostraba que la energía electromagnética, los campos electromagnéticos que genera nuestro estómago y nuestro intestino están en constante comunicación. Y lo que hacen, la relación que hay desde el intestino hasta nuestro cerebro, se basaba en modular el lenguaje de nuestras neuronas. Lo que descubrieron estos investigadores era que la actividad eléctrica del intestino moldea, regula la cantidad de oscilaciones alfa que se producen en nuestro cerebro. Las oscilaciones alfa es el lenguaje más usado por nuestro cerebro. Sabemos que en nuestro cerebro las neuronas que emiten disparos eléctricos cada cierto tiempo, y que lo hacen de forma periódica, lo pueden hacer hasta en 5 lenguajes diferentes. El lenguaje prioritario de nuestro cerebro es el que llamamos el ritmo alfa, que es aproximadamente que las neuronas emitan hasta entre 8 y 10 impulsos eléctricos por segundo. El lenguaje neuronal es la forma que tienen las neuronas de comunicarse entre sí, es decir, neuronas, áreas del cerebro que están distantes para comunicarse, empiezan a hablar, por así decirlo, en el mismo lenguaje y esto permite una sincronización. Las oscilaciones alfa, como digo, son las predominantes, pero sobre todo tienen un papel esencial en nuestro bienestar.
Las oscilaciones alfa lo que hacen cuando aparecen en nuestro cerebro es que nos permiten sostener la atención. Las oscilaciones alfa se han interpretado como si tuviésemos en el cerebro señales de stop que permiten frenar las interferencias que vienen tanto del mundo exterior como de dentro del cuerpo. Por ejemplo, imaginar que nosotros estamos ahora atendiendo a este vídeo que vosotros estáis viendo, estamos atendiendo a un proceso de lectura, estamos realizando una tarea cualquiera. Yo tengo que sostener mi atención en la tarea que estoy realizando. Para ello necesito tener una actividad en la corteza frontal que sea fuerte. Esta parte de mi cerebro tiene que estar activa, tiene que estar fuerte para que yo sostenga esa actividad. Pero ese mantenimiento, ese reforzamiento de la actividad frontal se ve acompañado de un coro de neuronas que empieza a disparar descargas eléctricas con un ritmo alfa. Pa, 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 pa. Aproximadamente unos 8 o 10 disparos por segundo. Cuando aparecen esas ondas en el cerebro, que empiezan a aparecer por la parte de detrás y se van propagando por la parte de delante, es como si fuésemos desplegando en nuestro cerebro señales de stop que permiten que las interferencias, tanto internas como externas, queden aparte y yo pueda estar manteniendo mi proceso de atención. Por eso, el estudiar qué es lo que hace que aparezcan esas oscilaciones alfa o no del cerebro es uno de los temas más importantes de la neurociencia, porque hay personas que tienen más ondas alfa y otras tienen menos, porque hay procesos que nos despiertan más ondas alfas o menos. Pues lo que hizo este estudio de la Universidad de París fue demostrar que las ondas alfa que aparecen en nuestro cerebro parecen estar muy moduladas, muy reguladas por la actividad del intestino. Entonces, fijaros, esto para el mundo de la neurociencia fue completamente revolucionario, por eso os digo que no fue nada fácil que se aceptase, porque era reconocer que el cerebro se ve afectado por otros órganos que no es solo el cerebro. Y era pues también reconocer que la cognición no solo estaba ubicada o no solo involucra la actividad de nuestro cerebro, involucra también la actividad de otros órganos, como es en concreto la actividad del intestino. Entonces, esta actividad que nosotros observamos en el intestino, que está muy relacionada obviamente con la microbiota intestinal, modula la respuesta de nuestro cerebro. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos de prestar atención a algo también se ve influenciada por el intestino. Esto es una de las repercusiones que tenía, de las implicaciones que nosotros podíamos encontrar en ello, es que cuando nosotros queremos cultivar ciertos estados mentales, por ejemplo la meditación, por ejemplo el control de la atención, no solo tenemos que prestar atención o dar cuidado a lo que son los procesos puramente cognitivos o puramente intelectuales, lo que siempre hemos conocido como mente. Para cuidar la mente también hay que cuidar el cuerpo. Para poder controlar los procesos cognitivos, como es la atención y la memoria, también tenemos que controlar todo lo que es nuestra actividad intestinal, entre lo que incluye el ejercicio físico, la ingesta de medicamentos, la contaminación y sobre todo la dieta. Y esto es uno de los resultados que mostraba la relación que va desde el intestino hacia el cerebro. Pero recientemente, hace 2 años, salió otro estudio que demostraba que también hay un control desde cerebro a intestino. Y aquí era muy importante, ¿no? Porque las áreas del cerebro que estaban involucradas en controlar lo que estaba pasando en el estómago y en el intestino eran zonas prácticamente frontales. ¿Qué significa esto? Pues las implicaciones, y con esto acababan los investigadores de este artículo, ¿no? Acababan su trabajo diciendo: esto abre la puerta a tratamientos que no sean farmacológicos para las alteraciones estomacales e intestinales. ¿Por qué? Porque la corteza frontal, si es la corteza frontal la que está involucrada en el control del estómago y del intestino, podemos, por ejemplo, trabajar la atención, por ejemplo, la meditación, que fortalece la corteza frontal, tendría como consecuencias una regulación de los procesos que pasan en nuestro sistema entérico, en nuestro sistema digestivo. Esto, que fue un estudio anatómico que se publicó en una revista científica muy prestigiosa, daba pie a una de las cosas que se había observado, ¿no? Y era que por qué programas basados en la meditación, en la regulación de la atención, podrían ser aplicados, por ejemplo, a trastornos digestivos.
Lo que nos dice hoy la neurociencia en lo que es la relación directa entre el intestino y el cerebro es que hay una gran conexión del intestino hacia el cerebro. El intestino modula pues, la actividad eléctrica de nuestro cerebro, hace que las neuronas puedan hablar en un idioma frente a otro. Nuestra microbiota regula la producción de neurotransmisores de nuestro cerebro. Como veremos, eso tiene muchísimas implicaciones clínicas. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son aquellas hormonas que las neuronas se intercambian cuando se comunican entre sí. Siempre se les ha conocido como las bases químicas del pensamiento. Son los paquetes de información que se pasan de unas neuronas a otras. Que tengamos un déficit de cierto neurotransmisor pues nos puede provocar hasta episodios, por ejemplo, de depresión aguda. Sin llegar a niveles clínicos, un déficit, por ejemplo, en el neurotransmisor de serotonina nos produce estados de ánimo apáticos, estados bajos anímicamente. Hoy en día lo que sabemos es que ese neurotransmisor, que es la serotonina, en un 90% aproximadamente se produce en el intestino. Entonces, fijaros cómo a través del estudio de la bioquímica del intestino y a través del estudio de la electricidad del intestino vemos una relación directa que va desde intestino hacia cerebro. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestro bienestar también pasa por cuidar todo aquello que regula nuestra microbiota, como es la dieta, como es el ejercicio físico, como es la ingesta de medicamentos, como es vivir en entornos con una contaminación elevada y las relaciones sociales. Pero no solo es el intestino un poco el que pues, modula nuestros estados emocionales. Se le ha llegado a llamar al intestino el regulador del estado de ánimo, sino que la mente, nosotros conscientemente, trabajando el ser consciente de algo, trabajando la atención, también podemos controlar la actividad de nuestro intestino. Y una de las cosas que yo creo que nos está diciendo todo este campo de la neurociencia que relaciona el cerebro con el cuerpo entero es que las relaciones siempre van en las dos carreteras. Hay una carretera, ¿no?, que es más inconsciente, más precognitiva, que viene del cuerpo, que es la interocepción, que nos hace que vivamos pues, las emociones como surgen de nuestro cuerpo. Pero a la vez, la neurociencia también está demostrando que hay una vía más mental, más intencional, que va de arriba hacia abajo, es decir, del control mental de lo que pasa en el cuerpo. Para mí, lo que nos dice la neurociencia hoy en día es que mente y cuerpo son inseparables, son las dos caras de la misma moneda y que separarlas pues, no es más que yo creo que una ficción científica.